Señor. Hoy y en estos días estamos viviendo la Semana Santa, las Pascuas. Tal vez sea la primera vez desde la iglesia primitiva que la Pascua se celebra en las casas. Estamos viviendo días donde recordamos la muerte del Señor, donde celebramos su resurrección y donde también esperamos su regreso. Y es importante que mantengamos durante estos días en nuestras casas las palabras de gratitud al Señor, porque por su sacrificio nosotros hemos tenido vida. Por su muerte nosotros hemos sido resucitados a una nueva vida. No descuidemos, no menospreciemos estos días. Démosle un significado tan importante, no solo al marco comercial o al marco informativo que se brinda a partir de estos días, sino al verdadero sentido espiritual. Comamos a Cristo en las casas. Comamos a Cristo en las casas. Recordemos su muerte. Celebremos su resurrección y esperemos con ansias su regreso. Padres, explíquenle a los hijos, enséñenles lo que pasó durante estos días, lo que recordamos en estas fechas, que aunque estamos aislados en casa, no nos desconectamos de celebrar, de recordar y de esperar esta obra tan perfecta y tan completa. Aprovecho también, antes de entrar a la palabra, para anunciarles, el próximo sábado vamos a celebrar la mesa del Señor. Nuestros apóstoles nos van a conducir en este tiempo, así que queremos pedirles, preparen el jugo, preparen el pan, el vino, si toman vino en casa, para que juntos el sábado en cada una de nuestras casas podamos celebrar la mesa del Señor en familia. Muy bien, ahora nos introducimos a la palabra de esta noche, mi amor. Quisiera que comencemos leyendo el libro de Salmos, Salmos 46:10, si nos pueden acompañar, si pueden sacar para tomar notas. Dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Haciendo la introducción de este mensaje que queremos compartir con ustedes en el día de hoy, queremos hablar puntualmente de este texto, algo que casi estamos viviendo a nivel mundial, que nos tuvimos que quedar quietos casi de forma obligada, y el estar quietos no implica el no hacer nada, el estar durmiendo todo el día, sino que el estar quietos en este texto tiene algo que continúa. Primero, el estar quieto tiene que ver con dejar cosas, dejar formas, dejar cosas que Dios nos está pidiendo que dejemos. Tiene que ver con reposo, tiene que ver con descanso. Y en este tiempo donde quizás muchos estamos siendo bombardeados por tanta información, noticias que por ahí no están buenas, ¿dónde está tu descanso? ¿Quién es tu reposo? Eso tiene que ver con quietud. Y por último, en segundo lugar, ahí nomás dice, estén quietos, pero también dice, reconozcan que yo soy Dios. El reconocer tiene que ver con que yo examino con mucho cuidado a algo, a alguien. Entonces, en este tiempo que puedas tener con tu familia, en tu casa, que puedas tener ese tiempo de quietud, pero también de poder reconocer quién es Dios, de examinarlo con cuidado. Entonces, el mensaje de este día lo hemos titulado, quédate en casa, reconoce que Él es Dios. Es importante esto que nos menciona Miru, y es un poco lo que queremos compartir en esta noche. Reconocer o aprovechar bien este tiempo de reconocer quién es Dios. Reconocer qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios va a hacer. Estamos seguros que en estos días Dios está haciendo algo en las casas de Cristo Tú Haces Todo Nuevo. Estamos convencidos que Dios está haciendo cosas poderosas en este tiempo de estar quietos, pero queremos hablar en esta noche qué significa o qué tiene que ver con quedarse quieto.
Quedarse quieto no es sinónimo de pasividad. Quedarse quieto no es sinónimo de improductividad. Quedarse quieto es tomar el tiempo necesario para revalorizar algunas cosas que hemos descuidado. Seguramente en el transcurrir de estos días te has dado cuenta que algunas cosas de la casa tal vez estaban descuidadas, o que algunas cosas de la dinámica familiar se habían perdido o se habían menospreciado. Y en este tiempo en el que estamos todos en cuarentena, tenemos que darle el sentido correcto. Se nos habló en estos últimos días de dar, de invertir, dónde invertimos, en qué invertimos. Y en esta noche queremos hablar de esta palabra, revalorizar. Revalorizar tiene que ver con devolver a cierta cosa o persona el valor o la estima que había perdido. ¿Cuántas cosas hemos perdido durante el tiempo sin darnos cuenta? En la vorágine de actividades nos descuidamos de algunas cosas importantes. Y esta noche nosotros queremos sumar a esta construcción con 4 cosas que debemos revalorizar. Número 1, revalorizar la palabra. Queremos compartir con ustedes la importancia que tiene recuperar, revalorar lo que Dios habló y lo que está hablando. Y para eso vamos a leer una historia en las Escrituras que está en Lucas capítulo 24, versos 5 al 8. Lucas capítulo 24, versos 5 al 8. Dice, las mujeres tenían mucho miedo y se postraron rostro en tierra. Los hombres les dijeron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús no está aquí, ha resucitado. Y este pasaje nos parece clave. ¿No recuerdan lo que les dijo en Galilea? Les dijo que el Hijo del Hombre debía ser entregado a manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Verso 8, y nos parece la clave de este versículo, entonces las mujeres recordaron las palabras de Jesús. Y miren el verso 32 del mismo capítulo, nos ilustra otra historia semejante. Los 2 hombres se dijeron entre sí, con razón sentíamos que el corazón nos ardía de emoción cuando nos venía hablando y explicando las Escrituras en el camino. Entonces se pusieron de pie de inmediato, regresaron a Jerusalén, allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos y dijeron, en verdad el Señor ha resucitado, se le ha aparecido a Simón. Entonces los 2 hombres le contaron a los demás lo que había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando estaba partiendo el pan. Qué tremendo esto que acabamos de leer. 2 escenarios, que es un poco lo que queremos compartir en esta noche acerca de revalorizar la palabra. El primer escenario, después de la muerte de Jesús, las mujeres van a la sepultura. Y cuando llegan a la sepultura, para la sorpresa de ellas, el Señor no estaba ahí. Y dice el verso 5, las mujeres tenían mucho miedo. Una evidencia de que hemos perdido la palabra de Dios es que nos llenamos de miedo. Y como nos llenamos de miedo, perdemos el foco, perdemos el camino, perdemos la dirección. Y lo segundo, cuando perdemos lo que Dios está hablando hoy, nos perdemos la forma en la cual podemos reconocerle. Ustedes recordarán este pasaje que leímos en segunda oportunidad, es el pasaje de los 2 discípulos yendo al camino de Emaús. Cuando los discípulos van camino a Emaús, el Señor, dice Marcos 16, se les apareció en otra forma y ellos no le reconocieron. Pero cuando ellos se dieron cuenta, reconocieron, revalorizaron las palabras que Él les estaba hablando, se dieron cuenta. Se dieron cuenta de la forma que Él había tomado en resurrección. Y al recibir esa forma que Él recibió en resurrección, le reconocieron. ¿Cómo le reconocieron? Por las palabras que Él le estaba hablando. Qué importante es revalorizar lo que Él nos está hablando. Porque al revalorizar lo que Él nos está hablando hoy, en estos días,
vamos a ver la forma en la que Él está actuando. No nos quedemos con una palabra pasada, porque una palabra pasada tiene su propia forma. Pero Dios está actuando en una forma hoy. Entonces, revaloricemos la palabra. Revaloricemos cada vez que tenemos la oportunidad de oír su palabra. Lo que Él nos habló para no llenarnos de temor. Lo que Él está hablando para no perdernos la forma de lo que Él está diciendo. Mi amor. Así es. Quisiéramos seguir con el segundo punto de revalorizar y tiene que ver con revalorizar la alabanza. Me gustaría ver si nos pueden acompañar a Hebreos 13:15 y dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confesan su nombre. Hermano, amigo que nos estás escuchando, en este tiempo tan importante necesitamos recobrar el valor que tiene la alabanza en nuestras vidas, en nuestra familia. Cuán importante es levantarnos y que lo primero que pongamos en nuestra casa sea alabanza, sea canciones que nos conecten con su realidad. A veces nos levantamos y lo primero que hay es noticiero que nos llenan de información, de malas noticias, pero cuán importante es que puedas cambiar eso durante este tiempo, esta semana, y poner alabanza, conectar a tus hijos, a tu familia con otro tema, con una canción diferente, con algo que exalte el nombre de Dios. Me llama mucho la atención que dentro de la alabanza hay dos componentes súper importantes. Uno tiene que ver con contemplar. Nosotros nos convertimos en aquello que contemplamos. Así es. Cuanto más tiempo dediquemos contemplándolo a Él, en estos días que estamos con el tema de intercesión a nivel global, en uno de los turnos lo primero que hay que hacer es dedicar tiempo solamente para contemplar y desde ahí comenzar a orar. Desde ese aspecto, no al revés, no desde dónde estoy yo parado o de dónde yo estoy hoy en día, desde mi condición, sino desde verlo a Él y de ahí comenzar a adorar. Y el segundo aspecto es exaltar su realidad, que exaltemos su realidad. Hermanos, su realidad es mucho más grande que nuestra realidad. Realmente que podamos tener, o a los niños me gustaría poder transmitirle, que esto es como una especie de dibujo animado donde estamos hoy en día y que en realidad Él es nuestra realidad. Esto es como una especie de ciencia ficción y Él es nuestra realidad, su vida es nuestra realidad. Así que quisiéramos animarte a que puedas revalorizar la alabanza. Esto no significa que, bueno, ahora no van a haber más problemas, no significa que ya está, se solucionó todo, no, significa que estoy posicionado desde otro lugar y esa es la realidad que me gobierna para avanzar y para afrontar día a día. Me parece muy interesante en esto que decías, amor, la cantidad de veces que en los Salmos David comienza hablando desde su realidad, pero termina hablando desde la realidad de Dios. Que esa es Amelie que nos está viendo. Hola, decirle a los hermanos. Hola a todos, acá estoy. Cuando hablamos de revalorizar la alabanza, y conecto con lo que decía recién de David, David comienza los salmos exaltando al Señor. Desde su realidad, él estaba rodeado de problemas. Desde su realidad, él estaba lleno de situaciones, lleno de circunstancias, lleno de adversidades. Pero, él comienza a declarar la realidad de Dios. Él comienza a declarar quién es Dios. Oh, cuando miro las obras de tus manos, oh, cuando contemplo quién tú eres, oh Señor, mira, se han multiplicado mis adversarios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cuando hablamos de exaltar al Señor, no hablamos de hablarle de nuestros problemas, Él los conoce. No es hablarle de nuestras necesidades, Él las conoce. Es declarar su bondad en todo tiempo. Es levantarlo a Él por encima de todo. Jesús dijo de sí mismo, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. El poder de la alabanza no es un poder que deba de ser menospreciado. Yo lo he contado en diferentes oportunidades. Había momentos en estos días que no parábamos de recibir malas noticias, que no parábamos de recibir
problemas, circunstancias, cancelaciones de viajes o de vuelos, o hermanos que estaban enfermos, o amigos que se contagiaron con COVID-19. Y me acuerdo que en un momento ya donde la situación estaba muy avanzada, el clima, el ambiente de casa había cambiado. Estábamos más nerviosos, más irritables, cualquier cosa nos molestaba. Hasta que pusimos en YouTube una canción que dice: Reina Dios, por siempre reina Dios. Y desde ahí comenzamos a declarar: tú estás sentado en tu trono, tú sigues gobernando. Y el declarar quién es Dios en medio de la adversidad no hace que los problemas cambien, no hace que los problemas cesen, no hace que los problemas desaparezcan, pero sí la perspectiva que nosotros tenemos acerca de los problemas. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, verso 1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Cómo buscamos de una manera práctica las cosas de arriba? Alabando. Por eso el autor a los Hebreos, en el pasaje que leyó mi esposa recién, nos insta a ofrecer siempre sacrificio de alabanza. Recordemos lo que el apóstol Gustavo nos enseñó en enero del año pasado acerca de los sacrificios de alabanza. La tarea más elevada que tenemos como hijos de Dios y como sus sacerdotes es poder ofrecer sacrificios de alabanza. Hay una frase que me dijeron en estos días sobre este tema que me gustó mucho. Poner la mirada en las cosas de arriba nos da soluciones celestiales a problemas terrenales. Yo te garantizo, hermano, en fe, pero también por haberlo experimentado en nuestra propia vida, que al alabarlo, que al poner nuestra mirada en Él, en las cosas de arriba, en las cosas superiores, en las cosas que no son de la tierra, nuestra realidad se puede ver afectada porque bajamos con diseños claros, con estrategias claras, la mente se limpia, la mente se aclara, la mente se libera para ver más claramente. Y declaramos esta palabra sobre las casas. Las casas no estarán llenas de oscuridad, las casas no estarán llenas de confusión, las casas no estarán llenas de incertidumbre ni de tiniebla. Si en la casa hay sacrificio de alabanza, entonces el cielo estará limpio, el ambiente de la casa estará limpio para traer soluciones celestiales a problemas terrenales. Número 3, revalorizar los encuentros. Hebreos capítulo 10, verso 22. Hebreos capítulo 10, verso 22 nos dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Verso 24. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Preocupémonos los unos por los otros, dice el verso 24, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Y qué importante es este punto, revalorizar los encuentros. Hay un poder en la reunión. Hay un poder en el estar reunidos. Hoy no podemos hacerlo físicamente por razones obvias, pero tenemos la oportunidad de conectarnos digitalmente. Y al estar conectados digitalmente, estamos evidenciando lo que las Escrituras nos enseñan cuando Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Y qué interesante es esto, porque nosotros hemos utilizado ese pasaje cuando había poca gente en la congregación o en la reunión a la que habíamos convocado, había 2 o 3, decíamos: no se preocupen, hermanos, donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí Dios está. Pero eso no es un justificativo para la poca gente, eso es un poder. El poder no está en el 2 o 3, el poder está en su nombre.
Hoy estamos separados físicamente. Hoy estamos cada uno en nuestras casas, en diferentes barrios, en diferentes ciudades. Tenemos a nuestros queridos hermanos de México, de otro país, conectados con nosotros. Pero el punto de nuestra reunión es la reunión física, y ahora voy a hablar de eso. Pero más allá de la reunión física, es la reunión en su nombre. Nombre denota identidad y naturaleza. Cuando nos reunimos en Él, independientemente de que estemos distanciados físicamente, estamos congregados. Ahora, no menospreciemos estos encuentros. Como nos dice el apóstol Karina, cada martes y cada sábado, conectémonos puntualmente. No tenemos la excusa del colectivo o el auto o los chicos o que nos demoramos en tal cosa. Entremos 19:25 a las 8, conectémonos puntualmente, porque hay un poder en el estar reunidos. Creo que muchos de nosotros vamos a celebrar, y yo no puedo esperar el día que nos volvamos a encontrar físicamente. Hoy, ¿cómo es que decías vos hoy? Me gustaría como poder clonarme para poder estar en varias congregaciones a la vez y experimentar como ese volver a congregarnos. Y algo que quería mencionar, sí, amor, que nos pasó en el turno de oración que tuvimos, con esto de congregarnos, lo impresionante que es el estar sincronizados, porque nos poníamos a hablar con todas las que estábamos en el grupo de oración en ese turno, y todas tuvimos como el mismo sentir de que éramos a nivel global, éramos todo como un solo cuerpo, orando y ministrando y reunidos, y por ahí ni siquiera estábamos reunidos por Zoom, ni reunidos en un mismo lugar, sino que cada uno en su lugar, en su casa, pero impresionante cómo fue ese sentir de que realmente estábamos reunidos en Cristo. Y ese es el poder que tiene reunirnos en su nombre. Hoy, no sé cuántos conectados hay, si querés fijarte para decirla. 64. Hay 64 conectados, que son 64 familias, son 64 casas a las que estamos llegando con esta palabra. Cuando hablamos de revalorizar los encuentros, hablamos de que esto también es un asunto espiritual. Cada vez que nos vamos a reunir, tengamos una palabra de oración, alineemos nuestro ser. Como decía Miro al principio, no es el momento de estar cocinando o de estar contestando mensajes o de estar con la computadora o con el celular. Es el momento espiritual de reunirnos en el nombre del Señor. Y esto es algo que no podemos menospreciar, pero también existe el poder de la reunión física, y me gustaría leerles Hechos capítulo 4, verso 31. Hechos capítulo 4, verso 31 nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué importante también cuando se levante esta cuarentena, no decir, bueno, ahora que nos reunimos en casa, podemos seguir haciendo los cultos virtuales. Qué importante es el lugar donde nos reunimos físicamente. Dice, mire, esto para mí hoy cuando lo leí fue tremendo. En el lugar en el que estaban congregando tembló. Y yo creo que cuando nos volvamos a reunir, a revalorizar esos encuentros, los lugares donde nos reunamos van a temblar. Creo que la congregación física, Perón 43-41, va a experimentar una conmoción cuando los hijos se vuelvan a reunir, porque nos reunimos entendiendo, estamos congregados. Y si volvemos a Hebreos, yo lo voy a poner acá en pantalla, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hasta acá, el autor a los Hebreos describe la realidad gloriosa que hemos recibido en Cristo, lavados interiormente, lavados externamente, purificados. Fiel es el que cumple sus promesas. Pero ahora el autor a los Hebreos cambia
y nos pone en un nivel que nos saca de lo individual y nos coloca en lo corporativo. Miren por favor lo que sigue diciendo el verso 24. Preocupémonos los unos por los otros. Qué tremenda esta palabra. Preocupémonos los unos por los otros. A fin, no con un interés carnal, no con un interés almático, no con un interés de llevarnos bien simplemente, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Es interesante este cambio de perspectiva, el cambio de perspectiva de lo individual a lo corporativo. Este es el poder que tiene el encuentro. Cuando nos reunimos, cuando nos encontramos, el fin debe de ser estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Y el verso 25, no dejando de congregarnos. Hermanos, revaloricemos las reuniones. Que a partir del día que nos levanten la cuarentena, no faltemos a ninguna reunión más. Donde ir al SEAP no sea un martirio, sino que sea un gozo, encontrarnos con los hermanos. Donde reunirnos los martes en las diferentes casas de vida no sea un sufrimiento, sino que un disfrute. Que reunirnos el sábado sea una explosión. Que Dios pueda decir, como dijo David desde la sombra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No dejando de congregarnos. Lamentablemente se nos hace costumbre dejarnos de congregarnos. Y queremos animarte con esta palabra, a que no se te vuelva una costumbre no encontrarnos con los hermanos. A que en estos días que estamos aislados no se nos vuelva una costumbre no estimularnos al amor. Llamémonos, hagamos videollamadas, reunámonos con las familias, compartamos alrededor un mate virtual aunque sea. Preguntémonos cómo estamos, estimulémonos al amor y a la buena obra, para que cuando nos volvamos a reunir un sábado no sea la reunión de 64 familias extrañas, sino 64 familias contentas de volverse a ver. Pero este es el proceso que Dios tiene que hacer con nosotros. Llevarnos a revalorizar los encuentros. No sé si quieres decir algo más o vamos al 4. Vamos al 4. Quizás por ahí podemos repasar. El primero era revalorizando la palabra. El segundo, la alabanza. El que acabamos de escuchar es el congregarnos. Los encuentros, revalorizar los encuentros. Y por último, queremos hablar de revalorizar la generosidad. Entendemos desde hace tiempo que venimos estudiando que el tema de generosidad no tiene que ver con el tener ahorros o el que en este momento tengo y por eso doy, sino que tiene que ver con una naturaleza. ¿Qué naturaleza me está gobernando? Como vemos, me gustaría leer en Juan 10, 18, si nos pueden acompañar. Dice, nadie me quita la vida, sino que yo doy la vida por mi propia voluntad. Tengo el derecho a darla y de volver a recibirlo. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Acá vemos a Jesús expresando su generosidad. Él lo hacía porque la naturaleza del Padre estaba en él. Eso tiene que ver generosidad. Es decir, yo no doy una ofrenda, yo soy la ofrenda. Y qué importante es en este tiempo donde estamos acorralados y quizás la mentalidad natural del mundo es decir, bueno, voy a guardar más para mí, voy a salir desesperado a comprar y llenar mis alacenas sin pensar en el otro. La generosidad tiene que ver con siempre estar siempre dando, que sea esa nuestra realidad. Y déjame decirte que esa generosidad te va a blindar a vos, te va a blindar a tu familia, porque es su naturaleza en nosotros. Por otro lado, dice Juan 15, 13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Amor y vida van relacionados. Yo no puedo dar si no implico mi vida y por lo tanto tengo que dar amor también. O sea, vemos el mayor ejemplo. El Padre, en primer lugar, dio a su Hijo. El Hijo se dio a sí mismo por nosotros. Entonces tenemos el ejemplo
más hermoso que debemos aprender y desde esa naturaleza poder expresar generosidad. Y me gustaría poder mentalizarte en que quizás vos estés dando hoy y decís, bueno, en algún momento me va a volver o queremos que eso nos vuelva. Sí, si vos estás dando conforme a su voluntad, déjame decirte que eso va a volver. Amén. Pero Amén. puede ser que no vuelva ya, que no vuelva mañana, sino que quizás vuelva para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Pero déjame decirte que si das conforme a su voluntad, tenés la garantía de parte del Padre que esa generosidad va a volver, porque estás dando conforme Amén. a Sí, su Señor. voluntad, Sí, no Señor. conforme a tus condiciones, Sí, no conforme a tus posibilidades, y que en este tiempo eso sea lo que te gobierne, que no sea un pensamiento egoísta de que ahora qué voy a hacer, sino que sea su naturaleza gobernándote para poder dar a tus vecinos, dar tiempo, dar un consejo. Hay millones de formas de dar. Como hablábamos en el discipulado, no solamente la generosidad tiene que ver con dinero, implica el dinero, pero no es lo único. Podemos dar de muchísimas formas. Y quiero que puedas en este tiempo tomar ese desafío de ampliar, de revalorizar la generosidad, de entender lo que implica dar y cómo eso blinda tu familia, te blinda a vos y más en estos tiempos. Qué importante pensaba mientras hablabas en este asunto de recibir. Juan 10, 18 nos dice, tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Y pensaba en esto que hablabas con Abraham, ¿no? Sí. Abraham diezmó a Melquisedec y el libro de Hebreos nos dice que Leví, que era su bisnieto, estaba recibiendo la bendición por haber diezmado. Wow. Entonces, no siempre vamos a cosechar nosotros. Pero es como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses. Quiero que abunde fruto en vuestra cuenta. Cuando damos, estamos abundando en fruto. Que tal vez no lo cosechemos nosotros. Que tal vez le llegue a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Pero estamos garantizando que nuestras generaciones se mantengan caminando en el propósito eterno de Dios por la manera en la que nosotros damos. Creemos que la forma de los padres dar también afectará las formas de sus generaciones. Tenemos el poder con nuestra generosidad de alterar el destino de nuestras familias. La miseria se tiene que terminar, la escasez se tiene que romper, la pobreza tiene que quedar en la nada. Pero ¿cómo logramos eso? No hay una fórmula mágica, no hay un golpe de suerte. La manera en la que el Señor nos enseña a quebrantar los círculos de miseria, de escasez, de pobreza y de miseria es dando. Podemos ser como la iglesia de Macedonia, pobres, físicamente, no tenemos dinero, pero damos. Inclusive de nuestra extrema pobreza damos. Podemos ser como la iglesia de Filipo, que tuvo la oportunidad de dar. Podemos ser como la iglesia de Corinto, que guardó y cuando el apóstol llegó le entregaron la ofrenda. No importa cuál sea nuestra condición hoy, no permitamos que el sistema, que el espíritu de miseria, que el espíritu de escasez ponga límites a nuestra mente. Vamos a salir de esta cuarentena más prósperos. Vamos a salir de esta cuarentena con más abundancia. Abundancia física, pero abundancia de la mente, porque los límites se van a romper. Estamos en un tiempo de rompimientos de límites y los principales límites están en nuestra mente. Así que declaramos en el nombre del Señor, en el poder del acuerdo, que no habrá pobres entre nosotros, que no habrá escasos entre nosotros, que tendremos para dar, que tendremos para dar, que tendremos para dar, que tendremos para dar. Porque hemos roto los límites de nuestra mente. Nos hemos ensanchado en nuestro entendimiento al entender que no vivimos para nosotros mismos, vivimos para dar en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. No sé si quieres mencionar algo más. Mientras estabas hablando me recordaba de un caso que el apóstol nos contó, que estaba en un país donde la realidad es de mucha pobreza. Entonces vos quizás me ayudás, que sos mejor con los ejemplos, tiene mejor memoria. Y él contaba que se iba a ir del lugar y no le iban a dar ofrenda, pero obviamente estaba más que entendible por la situación. Y se acerca a este pastor y le dice, nadie es tan pobre como para no poder dar.
y le entrega una ofrenda. Y realmente me acuerdo de ese caso y digo que cuántas realidades así hay. Hermanos, nadie es tan pobre que no puede dar. Todos tenemos algo para dar. Y más si ese dar viene de la fuente inagotable. Así de esa es. fuente Sí, que Señor. nunca se seca, que nunca se acaba. Siempre tendrás algo para dar. Realmente siento que no estamos hablando simplemente a las personas que están conectadas, sino que es algo más amplio que estamos transmitiendo sobre generosidad. Que sea un tiempo para revalorizar la generosidad. Wow. Recordemos los 4 puntos. Revalorizar la palabra, revalorizar la alabanza, revalorizar los encuentros y revalorizar la generosidad. Y queremos cerrar, antes de poder orar, que la revalorización de estos aspectos, y queremos establecer, mientras preparábamos este mensaje, esta semana el Señor nos habló mucho de este asunto, que la revalorización de estos aspectos nos lleven a ser más productivos y menos ociosos. El estar quietos no es sinónimo de improductividad. El estar encerrados, tal vez muchos, sabemos que no hay muchos exceptuados, sino que la gran mayoría de la congregación está en sus casas. Esto de estar quieto y reconocer que Él es Dios no significa no estar haciendo nada. No significa estar esperando que algo caiga del cielo. No. Significa saber qué añadir, saber qué dejar para ser más productivos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos declarar esta palabra profética sobre las casas de Cristo. Tú haces todo nuevo. Si quedamos quietos, reconociendo que Él es Dios y añadiendo a nuestras vidas estas cosas que el apóstol Pedro menciona, habrá una evidencia. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Declaramos que no habrá ociosos y que habrá mucho fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo después de estos días. Que recuperaremos por medio de revalorizar estas 4 cosas la abundancia de fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Y por último, para cerrar, estar quieto es saber entender el tiempo en el que estamos viviendo. Un tiempo para volver la mirada a la esencia, a la sustancia y a la realidad de las cosas celestiales. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo para volver nuestro corazón a lo eterno, a lo que permanece para siempre. Es un tiempo para enfocar nuestra mirada en lo invisible, aquello que representa la realidad de Dios por encima de nuestra realidad. Un tiempo para buscar en nuestro interior todo el tesoro que se nos ha depositado y desde allí comenzar a experimentar y a manifestar la vida verdadera. Y por último, un tiempo para centrarnos en lo espiritual, aquello que no se percibe por los sentidos naturales, sino que se experimenta por la acción sobrenatural del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Te parece, mi amor, si oramos? ¿Quieres orar vos? Vamos a orar, Emily. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos congregarnos a través de este medio. Gracias por cada persona que está viéndonos en este momento, que dispuso el tiempo para estar quieto y para conocer que vos sos Dios. Señor, que estas semanas sean semanas donde nuestros ojos sean abiertos, para poder contemplarte, para poder conocerte,
de otra forma, de otra manera. Sí, Señor. Papá, hablamos a cada hogar, Señor, a cada familia, Sí, Señor, en el nombre que sean de Jesús. En el nombre de fortalecidos, Jesús. que sean En el nombre de en este Jesús. caminar Sí, de Señor. revalorizar la palabra, de revalorizar los encuentros, la alabanza, la generosidad. Señor, venga una transformación interior, Señor, que sepan dónde están parados, quién es su Dios, quién es su realidad. Hablamos a cada familia, hablamos a cada niño, que sea tu persona el que los gobierne, que estos días de estar quietos, Señor, puedan salir con mayor productividad, puedan salir, Señor, con otra mentalidad. En el nombre de Jesús. Señor, oramos que este tiempo no sea desperdiciado, sino que demos fruto para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, gracias por estar allí, gracias por estar conectados. Queremos abrir el espacio de generosidad para ofrecer al Señor lo que hemos preparado. Ahí tienen los medios para hacerlo, la cuenta de banco donde pueden expresar, y no vamos a redundar en palabras porque creemos que fue profundo lo que hemos hablado y transmitido de parte del Señor. Así que aquellos que tengan la convicción y creemos en esta palabra, no operamos por manipulación externa, operamos por una convicción interna. Somos generosos por naturaleza. Todavía no se ha manifestado, pero esa es nuestra convicción. Y como es nuestra convicción, podemos manifestarlo. Esto no se trata de si quiero o no, esto se trata de la convicción que tenemos. La palabra convicción significa convicto, preso. Somos presos de esta realidad, somos generosos por naturaleza. No tenemos otra escapatoria, no tenemos otra opción, sino que esta es la verdad que nos gobierna. Somos generosos como nuestro Padre es generoso. Y damos gracias en nombre, hoy nos toca a nosotros estar aquí, pero en nombre de los apóstoles, del equipo ministerial. Queremos darle gracias a todos los que han ofrendado y diezmado durante estas semanas, ayudándonos así a cumplir con todas las responsabilidades que siguen y que continúan durante este tiempo. Y gracias al Señor podemos hacerlo gracias al aporte de cada uno de ustedes. Así que gracias. Por otro lado, queremos saber, y por favor escríbanos algunos de los pastores, si alguno de nuestros hermanos está en necesidad. Si eso es así, queremos colaborar como congregación, porque también esa es nuestra tarea, que no haya ningún necesitado en nosotros. Sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, no queremos que ninguno de nuestros hermanos en la fe pase necesidad si nosotros podemos ayudar como casa. Así que háganos saber. Como dice el apóstol Gustavo, no tenemos la bola de cristal. No sabemos si no nos avisan, pero avísennos por favor. Como pastores, discipuladores, estamos en contacto directo, pero si alguien se nos escapara, háganos saber, por favor. Mi amor, ¿nos despedís? Muchas gracias, nos volvemos a encontrar el martes a las 20 horas con Casa de Vida, así que por favor súmense puntualmente. Y les recordamos que en estos días, hasta que se cambie la orden a nivel nacional, quédate en casa y reconoce que Él es Dios. Nos vemos la próxima. Chau, chau.